Siempre hemos tenido la lucha del espíritu y la carne. We always had that battle against the flesh. Diariamente hemos tenido luchas We have battles every day, todos los días contra la carne. against the flesh. Porque la carne y el espíritu Because the flesh and the spirit siempre va a tener esa lucha. they're gonna have that battle. Porque nuestro espíritu quiere crecer, Our spirit wants to grow, pero la carne lo opaca. but the flesh oppresses it. Pero a veces siempre estamos tratando. Sometimes we try and try de agradar a Dios, to please God, pero siempre estamos fallando. but we always failing. Y yo me preguntaba por qué fallamos. And I was asking why we Si fail. el espíritu desea And the spirit desires agradar a Dios. to please God. Pero me he dado cuenta But I find out que alimentamos en nuestro diario vivir más a la carne que al espíritu. that we please more the flesh than our spirit. We feed more our flesh than the spirit. Y en este día In this day, voy a mostrar unos 6 pasos I'm going to show some steps que el Señor me ha puesto en mi corazón that the Lord has put in my heart para tratar de vencer la carne. to try to defeat the flesh. Realmente es una batalla diariamente It's a everyday battle entre la carne y el espíritu. against the flesh and the spirit. Así que vamos a comenzar en Gálatas 5, 16, 17. We're going to begin in Galatians 16 and 17. Para que lo tenga en mano, lo puede leer. Whoever has in their hand, you can read it. If you fight and devour one another, oh no, that's something. Okay. This is- This I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. The flesh. Question, these are contrary to the one to the. One to the other, so you cannot do the things that you would. Dice en español. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais. Aleluya. Dice la palabra de Dios, digo pues andar en el espíritu. The word of God says, walk in the spirit. Todos nosotros cuando llegamos a los pies del Señor, Every one of us, when we come to the feet of Jesus, queremos agradar al espíritu. we want to please the spirit. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne.
Nosotros queremos andar en el Espíritu We want to walk in the Spirit, para no satisfacer los deseos de la carne. not to please the flesh. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? What is the desires of the flesh? Realmente los deseos de la carne es no agradar a Dios. It's not to please the Lord. Los deseos de la carne es contra el Espíritu. The desires of the flesh is against the Spirit, Porque el Espíritu es santo, because the Holy Spirit is holy, pero la carne se opone. but the flesh come against it. Y seguimos en el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Desire of the flesh is against the Spirit, Y el del Espíritu es contra el de la carne. and the Spirit is against the flesh, Y esto se opone entre sí, and those come against each other, para que no hagáis lo que quisierais. so you do not what you want. Realmente, cada vez que queremos seguir caminando en las cosas de nuestro Señor Jesucristo, agradando a Dios, Always when you're trying to walk in the way of the Lord Jesus Christ, trying a to please Him, veces nos entra pereza, sometimes comes pereza. What is it? Laziness. cada vez que queremos agradar a Dios, Every time that we want to please the Lord God, nos desviamos. we deviate. Thank you. Sígale, brother. A veces nos desviamos en el trabajo, We deviate in the work, a veces nos desviamos en cualquier cosa. sometimes in anything. Pero yo pensaba, ¿pero por qué? But I was thinking, Si why? queremos agradar a Dios. We want to please God. Pero es que en nuestro diario vivir Our everyday life, alimentamos más a la carne. we feed more the flesh. Realmente en nuestro diario vivir Our everyday life, ocupamos nuestra mente y nuestro tiempo en otras cosas. we dedicate, we use our time in other things. Y el primer paso que encuentro yo And the first step that I found para poder seguir venciendo a la carne to overcome the flesh es alimentarnos de la palabra is to feed out of the word diariamente. every day. No cuando estemos los domingos en la iglesia, Not only when we are in church on Sunday, no cuando nos acuerdemos de vez en cuando, or just when we think once in a while, sino nos tenemos que alimentar de la palabra de Dios we have to feed out of the word of God diariamente para nuestras luchas espirituales. every day for our spiritual battles. Porque estamos en una lucha. Because we are in a battle, Aquí en la palabra de Dios, así como leímos, just like what we read in the word of God. estamos en la lucha espiritual, la carne contra el espíritu. We are in a continual battle against the flesh and the spirit. Pero si nosotros alimentamos más nuestro espíritu But we feed more our spirit en la palabra de Dios, in the word of God, el Señor nos da la defensa. He gave us our. Si no vamos a Efesios 6:17, Let's go to Ephesians 6:17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. aleluya.
Padre de gloria, concede espíritu de sabiduría y de revelación. No. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí mismo lo está diciendo, como lo están leyendo. He's saying it, we just read, Y dice, y tomar el yelmo de la salvación take the helmet of salvation y la espada del Espíritu, and the sword of the Spirit, que es la palabra de Dios. which is the word of God. Si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, If we feed in the word of God, nos podemos defender, we can defend porque el Señor le dirige. because the Lord will guide us. El Señor nos da la fuerza, He gave us the strength porque al Espíritu, because the Spirit, el que lo fortalece es la palabra de Dios. what nurtures the Spirit is the word of God. Ahora vamos a Romanos 10:17. Romans 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amén. Dice aquí en la palabra, así que la fe es por el oír, The word says that faith is by the hearing of the word, y el oír es por la palabra de Dios. and hearing is by the word of God, Y eso es verdad. and it's true. Pero realmente, si usted no alimenta su espíritu diariamente, But if you don't nurture your spirit every day, es un espíritu como un niño que no alimenta. it's like a spirit of a child that you don't nurture. ¿Qué le pasa a un niño que no alimenta? What happened with a child that you Está don't desnutrido, nurture? He's malnourished, no tiene fuerzas, he doesn't have strength, tiene mucho sueño, he's got a lot of sleep, cansancio. tiredness. ¿Por qué? Why? Porque no está nutrido de la palabra de Dios. He's not nurturing the word of God. Aquí dice que así que la fe es por el oír. Faith is by the hearing. Eso es verdad. It's true. Pero si nosotros venimos cada domingo, But if we come every Sunday, no es malo oír la palabra. it's not then wrong to hear the word. Estamos oyendo los domingos la palabra. We hear in Sundays the word of God. La estamos escudriñando. We searching it. No es malo. It's not bad. Pero está alimentando. Si usted se alimenta una vez a la semana, But if you feed yourself once a week, ¿qué le pasaría si una vez comiera a la semana? what will happen if you eat once a week? Estuviera uno desnutrido. We will be malnourished. Así nos pasa si nosotros no nos alimentamos diariamente de la palabra de Dios. It will happen with us if we don't feed in the word of God. No tan solo los domingos, Not only Sunday, sino todos los días. but every day. Ese es lo que nos da fuerza a nuestro espíritu. Is what gives strength to our spirit. Ahora vamos a Hebreos 4:12. Hebrews 4:12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Porque la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gloria a Dios. Mira ese niño de tanta leche que le dan, tiene una fuerza tremenda. Look at that baby. He gets a lot of milk. He's got a lot of strength. Así tenemos que estar nosotros, That's how we would need to be. bien alimentados de la palabra de Dios, Well nurtured at the Word of God para darle frente al enemigo. to stand against the enemy. Dice la palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Because the Word of God says it's alive, Esto es verdad, it's true. es un poder, es viva, es poderosa. It's alive, it's got power. Y más cortante que toda espada de doble filo. It cuts more than two-edged sword. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. It cuts the spirit, Las coyunturas y los tuétanos. the joint and marrow, Y discierne pensamientos y las intenciones del corazón. and discern the thoughts and intents of the heart. Bien, yo muchas veces leía este versículo I read this verse a lot of times, y muchas veces lo escuchaba en las prédicas. and I heard it in preachings. Yo decía, ¿cómo es que dice la palabra que es de doble filo? How the word says that it's a two-edged sword, Y viendo y analizando, seeing and analyzing, realmente que sirve de doble manera. it works two ways. Porque si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, Because if we are filled by the word of God, nos sirve help para, us para atacar al enemigo. to come against the enemy. Y nos sirve And it's good para cuando el enemigo nos ataca. when the enemy come against us. Porque ¿cómo lo ataca el enemigo? How the enemy come against us, En pensamientos. thoughts, Le ataca primero el cerebro. our brain, Y dice aquí la palabra, aquí dice, and the word says here, y discierne Discern. los pensamientos the thoughts que vienen del atacante. Ahí está defendiendo un filo. that come from the enemy, Y las intenciones, o sea que cuando le llega a la mente, and the intents when they come into your mind, caen al corazón. come into the heart. Pero si usted está bien armado con su espada de doble filo, But if you are, if you got your two-edged sword, lo defiende cuando vienen los dardos al corazón. when the darts come into your heart, Ya no llegan, sino son partidos. they don't hunt, they're overcome. Así que la espada The sword lo defiende a la vez defends us y le sirve para atacar. and it helps us to attack. Así que ese es el primer paso. That's the first step. Alimentémonos de la palabra Let's nurture us from the word diariamente every day para que nuestro espíritu crezca. so our spirit will grow. Ahora vamos con el segundo paso, We go with the second step, la oración. prayer. Nosotros a veces tenemos tantas cosas en nuestro caminar, Sometimes we have a lot of things in our way, tantas preocupaciones, worries, andamos siempre corriendo, we are running all the time, que a veces la oración la dejamos como si tenemos tiempo, lo hacemos, y si no tenemos tiempo, pues
And we leave prayer in case we have time. You know, Y no tiene que ser así, it's not how it has to be. sino que la oración tiene que ser todos los días ferviente. Prayer has to be every day. Porque vamos a Santiago 5:15. Let's go to James 15, 5:15 and 16. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubieren cometido pecados, les serán perdonados. Confesamos nuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. Confess your faults to one another, and pray for one another, that you may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Aleluya. Ahí dice en la palabra de Dios, Says in the claramente, Word of God, dice, y la oración de fe and the prayer of faith salvará al enfermo. shall save the sick. ¿Y quién es el que está enfermo? Who is the one is sick? Nosotros. We are. Diariamente tenemos encuentros, We have, every day we have, tenemos diferentes reacciones there's different things, portions, saliendo de nuestra casa, coming out of our home, en el trabajo, our work, en donde quiera que estemos, whatever we are, como puede ser de ira, anger como puede ser cualquier cosa. can be anything. Pero si nosotros estamos en la oración But if we are in prayer y creemos en Dios, and we believe in God, seremos sanos. we will be holy. Y dice, y el Señor lo levantará. And the Lord will raise him up. ¿Quién lo levantará? El Señor. Who will raise him up? The Lord. Y dice, y si hubiera cometido pecado, And he would commit a sin, se le será perdonado. it will be forgiven. Entonces, nos sirve la oración diariamente. Prayer is good every day. Realmente tenemos que meternos en la oración, We have to be in prayer, no tan solo cuando haya tiempo, not when it's time. sino que tiene que ser nuestro pan de cada día. It has to be our daily bread, Porque ahí es donde encontramos sanación because that's where we find y encontramos quien nos limpia diariamente de cada pecado who cleans us every day from our sins y nos perdona. and forgive us. Y no tan solo físicamente, sino lo más importante espiritualmente. Not only physical, but more important is spiritual, Porque queremos vencer a la carne. because we want to overcome the flesh. Y seguimos en Filipenses 4, 6, 7. Philippians 4, 6 and 7. Dice, pues nada estén afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y súplica con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amén, aleluya.
Ven como dice ahí, por nada estéis afanosos. Do you see how it says here? Si nosotros realmente le damos el tiempo a nuestro Dios de orar, If we give our time to the Lord and pray, in prayer, Él nos limpia He cleanses realmente de todo afán diariamente. Porque nos llenamos diariamente de todo afán. ¿Y quién dice que si sean conocidas vuestras peticiones, a quién le vamos a pedir en oración? Adelante de Dios. Who's gonna know our petitions? Who we gonna ask before the Lord? En toda oración In every prayer y ruego and supplicate con acción de gracias. with thanksgiving, Y la paz de Dios, and the peace of God que sobrepasa toda eternidad, that pass all eternity. ¿y qué es esa eternidad? El Espíritu. Realmente y sobrepasa todo. Surpass everything. Guardará vuestros corazones también It will keep our hearts also, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. and our thoughts in Christ Jesus. Así que si usted ora todos los días en la mañana, If you pray every day in the morning, sale protegido su corazón, your heart go out su protected. espíritu. Your spirit, ¿En quién? in who? En Cristo Jesús. In Jesus Christ. Que es ahí donde estamos nosotros luchando la carne y el espíritu. That's where we are fighting the flesh against the spirit. Porque el espíritu quiere agradar a Dios. Because the spirit wants to please God, Pero la oración es un paso fuerte but prayer is a really strong step para poder seguir creciendo el espíritu. to continue growing the spirit. Realmente a veces nosotros no le damos tanto mente a la oración. Sometimes we don't think too much about prayer, Pero aquí en la palabra de Dios que es una bendición. but here in the Word of God is a blessing. Porque ¿quién lo protege? Who protects you? Si usted pone todas las cargas en el Señor, If you put all your stress, your burdens in the Lord, el Señor lo guarda. He will keep you. Y realmente el gran ejemplo que está en esta vida, A big example in this life el gran ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. is our Lord Jesus Christ. Miren lo que dice en Lucas 5:16. See what Luke 5:16 says. Se apartaba al desierto y oraba. And he withdrew himself into the wilderness and prayed. Ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. It's talking there about our Lord Jesus Christ. ¿Se imaginan si Dios nos vino a dar ese ejemplo? He came to give us that example. Es una gran bendición, ¿eh? This is a awesome blessing. La oración tiene poder. Prayer has power. Cuando usted está en continua oración, When you are in continued prayer, Dios lo escucha. God hears you. Porque aquí dice, más Él se apartaba. ¿Quién se apartaba? Jesús. And here say he withdrew himself. Who was withdrawn? Jesus. A lugares desérticos To isolated places, desert places, y oraba. and prayed. Realmente Él se apartaba. He separated himself.
Dice a lugares desérticos, a lugares donde hay esa conexión, There's a places where there's that connection, donde no hay intervención, where there's not disturbing, donde no le está sonando el teléfono, where the phone is not ringing, donde realmente hay esa conexión en paz where there's that connection in peace con el Señor. with the Lord. Ahí es donde el gran ejemplo que el Señor Jesucristo nos da, That is a great example that Jesus gave us. y si queremos seguir los pasos, vamos a tener que seguir los pasos de la oración If we want to follow the step, we're going to have to continue in prayer para poder vencer la carne. to overcome the flesh. Porque por eso a veces la carne vence al espíritu, That's why the flesh overcomes the spirit, porque no le damos tiempo a nuestro Dios because we don't give time to our God en poder poner nuestras cargas, to give our burdens, en poder poner que nos proteja y nos cuide diariamente. that He will protect us every day. Ahora vamos con otro paso que es más importante, Let's go to one more important step, el ayuno. fasting. He estado analizando I've been analyzing sobre el ayuno over fasting. y saben que es una gran importancia el ayuno, It's really important. es una gran bendición. It's a great blessing. Realmente ayunar para nuestro Señor Jesucristo To fast for our Lord Jesus es sostenerse, is to sustain, es pisotear la carne is to step the flesh para que nuestro espíritu crezca. so our spirit grows. Realmente a veces pensamos Sometimes we think que ayunar solamente se puede absteniéndonos de comer, the fasting is only about eating, pero sabe que hay muchas cosas que podemos ayunar. but it's a lot of things that we can do Nosotros fast tenemos muchas cosas que le podemos dar a nuestro Dios. that we can give to our God. Si usted se pasa, digamos, mucho tiempo en las redes sociales, If you spend a lot of time in the phone y si usted se quiere agradar a Dios, and you want to please God de abstenerse de estar pegado ahí, and to sustain yourself from that, eso es ayunar that's fasting también, too, porque se está absteniendo because you sustain yourself de cosas que le agradan a la carne. from the things that please the flesh. Como puedes tener pegado mucho los juegos deportivos Like games, y le damos más tiempo al deporte we give more time to sports que a Dios, than God. también podemos ayunar para Dios. We can fast too for God. O tal vez en placeres de la carne que nos ponen cómodos, Sometimes in pleasures that please the flesh, that make us feel comfortable. si nosotros nos abstenemos, If we abstain ourselves, eso también es ayunar, that is also porque queremos agradar a nuestro Dios. because we want to please our God. Y si a usted le cuesta trabajo dejar de comer, If you have problems stopping eating, lo puede hacer comenzando con una comida al día. you can start with one meal. Si usted come 2, 3 veces al día, If you eat 2-3 times a day, puede comenzar dejando de comer una. you can start Así se Bien. empieza a someter la carne and you begin to submit the flesh, y el espíritu empieza a crecer. and the spirit begin to grow. Si vemos en el Viejo Testamento, If we see in the Old Testament, se habla mucho del ayuno. they talk a lot about fasting.
Los profetas ayunaban. The prophets will fast. Elías ayunaba. Elisha fast. Juan el Bautista ayunaba. Juan fast. Y si vamos al Nuevo Testamento, And if we go to the New Testament, tenemos el gran ejemplo de los ejemplos, we have the greatest example of the symbols. que es nuestro Señor Jesucristo. That is our Lord Jesus Christ. Nuestro Señor Jesucristo Our Lord se, Jesus, se apartaba para orar y ayunar. He separated Himself to fast and pray. Él pasaba 40 días He, en ayuno. he 40 days and 49. Yo no le pido que pase 40 días. I'm not asking you that you do 40 days. Podemos comenzar de poquito a poquito We can start little by little para poder romper todas esas barreras, to break all those obstacles, para poder calmar en la carne, to pisotear la carne. to step in the flesh, Y nuestro espíritu crezca. and our spirit will grow. Si vamos a Marcos 9:29, Mark 9:29. Y él les dijo, este género por nada puede salir, sino por oración y ayuno. And he say unto them, this kind come not forth by nothing but by prayer and fasting. aquí en la palabra de Dios, quien está hablando es nuestro Señor Jesucristo. Who is speaking here is our Lord Jesus Christ. Cuando sus discípulos realmente no pudieron sacar un demonio, When the disciples cannot cast the spirit, ¿y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? what our Lord Jesus said, Y les dijo, este género con nada puede salir, and what did he say? This kind, not with nothing, sino con oración y ayuno. but fasting and prayer. Por eso les digo que el ayuno es muy importante. That's what I say. Fasting is really important. Con el ayuno se rompen géneros, With fasting, you can break things. se rompen toda maldad de las tinieblas, todo demonio, Iniquity, demons. porque realmente se está conectando y está agradando a Dios. Because you are connected and you're pleasing God. Y cuando usted agrada a Dios, When you please God, Dios se manifiesta, God manifests Himself. porque está en obediencia. Because you are obedient in obedience. Si vamos a Jonás 3:5, If we go to Jonah 3:5, Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast, and put on sackcloth from the greatest of them even to the least of them. ¿ya vieron la importancia que tiene el ayuno? do you see how important is fasting? No tan solo se rompen potestades de demonios, Not only you can break sino el Demons. ayuno es grande en Fasting. poder. its power. Si vemos aquí en la ciudad de Nínive, If we see in the city of Nineveh, se está hablando de una ciudad que iba a ser destruida. it's talking about a city was going to be destroyed. Ya no había vuelta atrás.
It was no return. Pero cuando Jonás les habló de Dios, But when Jonah talked to them about God, dice aquí en esta palabra, it says in this word, dice, y los hombres de Nínive creyeron en Dios and the men of Nineveh believed God, y proclamaron ayuno and they proclaimed fasting, y se vistieron de silicio and they clothed themselves in desde el mayor hasta el menor de ellos. from the older to the youngest one. ¿Y qué pasó? And then what happened? Realmente cuando se volvieron a Dios, When they returned to God, agradándolo en ayuno, ya no Dice- se destruyó la ciudad. in fasting, he didn't destroy the city. ¿Ya vieron el poder que tiene el ayuno? Did you see what power is in fasting? Con el ayuno hay muchas cosas que se pueden ganar. With fasting, it's a lot of things that you can overcome, you can get. Por eso es de que nuestro Señor Jesucristo Is why of the Lord Jesus nos dio un gran ejemplo. give us a big example Orar y ayunar. to pray, fast and pray. Ahí tenemos la clave That's the key para poder vencer la carne. to overcome the flesh. Tenemos que doblegar esa carne We have to tame that flesh para que el espíritu siga creciendo. so the spirit continue to grow. Seguimos con otro paso. We have another step. Arrepentimiento diariamente. Repentance every single day. Realmente nosotros diariamente We, every day, somos pecadores. we are sinners. Dice la palabra de Dios, hasta con la mirada puede uno pecar. The Word of God said, even just to look, you can sin. Entonces tenemos que llegar a los pies de nuestro Dios We have to come to the feet of our God y arrepentirnos and repent, para que Él nos dé esa limpieza so He can cleanse us en su presencia. before His presence. Porque diariamente tenemos que ser limpios, limpios, limpios We have to be clean every day para poder vencer la carne. to overcome flesh. Dice, ¿qué dice en Salmos 51, 1 y 2? Psalms 1 and 2. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according to the multitude of thy tender mercies. Blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. ¿Al 12? No, 1 y 2. 1 and 2. Ahí dice 12. bien. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahí el rey David We see that King David, estaba proclamando a Dios. he was calling to God. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, Have mercy on me, O God, conforme a tu misericordia, according to your mercies, conforme a la multitud de tus piedades. according to your multitudes. Borra mis rebeliones. God, forgive my transgressions. Ahí nos enseña desde antes, pidiéndole a Dios y arrepintiéndose diariamente. He teaches how to ask God and repent every day. Diariamente tenemos que arrepentirnos. We have to repent every day. Porque dice, borra mis rebeliones.
erase my transgressions. Y que el Señor tenga misericordia May have mercy por nosotros. for us. Dice en el 2, lávame más y más. And number 2 says, watch me more and more. Y más de mi maldad. More than my iniquities. From my iniquities. Y límpiame de mi pecado. And cleanse me from my sins. ¿Se imaginan? ¿Y quién? El rey David, realmente alguien que el Señor lo bendijo mucho. ¿Por qué? Porque tenía arrepentimiento diariamente. How the Lord blessed King David because he repented every day. Tenemos que llegar a su presencia We had to come before his presence. para que en esa presencia So before those presence, nos limpie he cleanses y nos purifique. and purifies us. Realmente esa presencia nos llegue y caminemos en santidad. When the presence comes, we will walk in holiness. Ese es otro paso que tenemos que dar It's another step we have to make para poder vencer la carne to overcome the flesh y el espíritu siga creciendo. and the spirit continue growth. Porque si no nos arrepentimos, If we don't repent, estamos alimentando la carne. we are feeding the flesh. Yo recuerdo que I remember cuando el Señor no me había rescatado, when before the Lord having rescued me, mis pecados, my sins, cuando yo los platicaba, when I will confess it, say it, me causaban ego. they give me, ¿qué es eso? Oh, they give me satisfaction. ¿Por qué? Porque estaba en la inmundicia. Why? Because I was in sin. Estaba alimentando mi carne. I was feeding the flesh. Pero cuando viene uno a los pies de Dios, When you come to the feet of God, lo que quiere uno es matar la carne. we want to kill the flesh. Entonces, ahora los pone uno a los pies de Dios So we put him in the feet of God en arrepentimiento. in repentance. No quiere decir que esto nos da justificación para ir a pecar, Doesn't mean they give us justification to go and sin, sino que tenemos que tener diariamente arrepentimiento, but we have to have repentance every day porque a veces comete uno pecados because we commit sins sin saber without knowing o sabiendo. or knowing. Entonces lo que busca uno es limpieza de Dios What we need to find is cleansing from God, y arrepentimiento and del corazón. repentance from the heart. Porque si realmente está uno como diciendo, oh Señor, como el borracho, If we just say like what the drunkard say, que cuando está sufriendo when he is suffering, y le dice a Dios, quítame de este sufrimiento take this burden, y te prometo que ya no lo vuelvo a hacer, and I promise I will not do it. pero cuando encuentra al amigo, When we find his friend, lo vuelve a hacer. he do it again. Y nosotros no estamos para eso. We not for that. Si nosotros ya somos nuevas criaturas, If we are new creatures, tenemos que agradar a nuestro Dios, we have to please our God, matar la carne kill the flesh, para que el espíritu crezca. so the spirit will grow. Y si su espíritu crece, If your spirit grows, se domina la carne. the flesh, you can overcome the flesh. Pero si usted alimenta la carne, But if you feed the flesh, ¿quién es lo que gana, el espíritu o la carne? who wins, the flesh or the spirit? Entre más alimente la carne, The more that you feed the flesh, va a crecer la carne. it's gonna grow. Pero si usted alimenta al espíritu, But if you feed the spirit,
podrá someter la carne. You're gonna be able to submit the flesh. Otro paso más, One more step, hacer un altar en el hogar. to make an altar in your home. Y no tan solo para uno personal, Not just personal, sino familiar. for the family. Vamos a Levítico 6:12. How about Primera de Juan? Oh, es que voy volando porque ya... I'm flying because I'm hungry. Es de que llega el olor de la comida hasta acá. Because Quiero alimentar la carne. the smell of the food comes, so I want to feed the flesh. Y entonces tenemos que someter la carne. Así We que have vamos to a submit the 1 de flesh. Juan 1:9. We're gonna go to 1. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us from our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Asimismo, como les decía del arrepentimiento. It's like I was saying about repentance. Si confesamos nuestros pecados, If we confess our sin, Él es fiel y justo para perdonar. He's faithful and just to forgive. ¿Y quién es fiel y justo? Who is faithful and just, Nuestro Dios Todopoderoso. our Almighty God. Pero tenemos que arrepentirnos, But we have to repent, confesar nuestros pecados. confess our sin, Y Él nos perdonará. and He will forgive us. Y dice, y limpiarnos de toda maldad. And cleanse us from all our iniquities. No tan solo nos perdona nuestros pecados, Now He forgive our sins, sino nos limpia de la maldad. but cleanse us for iniquities. Es como les comentaba, That's how I was saying. que si uno va en arrepentimiento, If you come in repentance, el Señor nos limpia He cleanses y nos santifica. and sanctifies. Ahora sí vamos a Levítico 6:12. And the fire upon the altar is burning in it shall not be put out. The priest shall burn it in it every morning, and lay the burnt offering in order upon it, and he shall burn the fat of the peace of offering. Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará sobre él el holocausto y clamará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Que yo estaba viendo en este versículo. What I was seeing in this verse, Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. and it says the fire will not cease in the altar. Si usted hace un altar en su casa, If you make an altar in your home, usted tiene la comunión con Dios. you have the communication with God. Realmente va a tener la presencia en ese altar, en su casa. You will have the presence at your home in that altar. Y dice, y esa comunicación, ese fuego no se apagará. And it says the fire will not go out. Y dice enseguida, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. It says that the priest will put firewood every morning. ¿Y quién es el sacerdote de cada hogar? Who is the priest at every home? El papá. El sacerdote es el padre, el cabeza del hogar. The head of the home.
es el que tiene la responsabilidad is who has the responsibility de tener ese altar con Dios to have the altar with God y ponerle leña todos los días. and put fire every day. Ese es la comunicación entre Dios y el sacerdote del hogar. And it's that communication from the priest and the head of the home. Pero es como le digo, no tan solo usted, Not only you, sino toda su familia. but all your family. Porque si usted tiene el inicio como sacerdote, But if you have the initiative like a priest, ese fuego no se consumirá. that fire will not quench. Porque usted lo mantiene diariamente agradando a Dios en ese altar. Because you continually, every day, in the altar with God. Y dice la palabra, y acomodará el holocausto And he will put the sacrifice sobre él. upon it. ¿Qué será el holocausto? What is the, El holocausto es olor fragante, o sea, puede llegar usted a ese altar, a alabar a Dios, a glorificarlo, you can come to the altar to glorify him, to exalt him, y enseñar a su familia and teach your family a tener esa comunicación siempre con Dios, to have that communication with God en agradecimiento and gratefulness por todo lo que Él nos da. for everything that he gives us. Realmente el Señor nos da demasiado. God gave us too much. Nos da en primer lugar vida, And first, life. a los que tienen esposa e hijos les da una linda familia, Who's the have wife, he given a precious family. tenemos en donde poder acostarnos en las noches, We have a place where we can lay down at night. tenemos un hogar We have a home donde nos cubrimos del frío y del calor. where we cover from the cold and heat. Somos bendecidos con el pan de cada día. We are blessed with the everyday bread. El Señor nos da demasiado. He gave us too much. Y realmente agradecerle, tener ese altar de agradecimiento And to have the altar of gratefulness y de adoración and praise es lo mínimo que le podemos dar. is the least we can do to give him. Porque realmente el ser humano, Because humans, si se da cuenta, entre más tiene, más quiere. if you notice, the more you have, more you want. Si tiene una casa, quiere dos. If you have a home, you want two. Si tiene un carro, quiere el otro. If you have a car, you want. Si tiene frijoles, quiere McDonald's. If you got beans, you want McDonald's. Si tiene pollo, quiere carne de res. If you got chicken, you want beef. Estamos como cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. We are like the people of Israel that were when they were in the desert. Dios no nos complace con nada. God never pleases with anything. Y ese es el corazón perverso. It's a perverse heart. Por eso le digo que si nosotros alimentamos la carne, That's what I say. We feed the flesh. ¿quién es el que pierde el espíritu? Por eso es de que si nosotros en agradecimiento tenemos un altar en la casa, un lugar especial donde estemos agradando a Dios, That's why we have a special place that we can please God. A home, yo creo que es lo mínimo I think it's pretty minimal que le podemos dar. that we can give God. Si vamos a Salmos 43:4, Psalms 43:4.
Y entraré al altar de Dios, a Dios mi alegría, mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy. Yea, upon the harp will I praise thee, O God, my God. Amén. Dice la palabra, y entraré en el altar de Dios, I will go into the altar of God, al Dios de mi alegría y de mi gozo. the God of my exceeding joy. ¿Y quién le da todo? Dios. Who gives us everything is God. Cuando usted tiene todo, está alegre. When you have everything, you are happy, Y dice, y te alabaré and I will praise you con arpa, oh Dios, with harp, O God, Dios mío. my God. Adórele, Praise Him, alábele. praise Him. Es como al comienzo yo le decía, ¿qué le podemos dar a Dios? Like the being said, what we can give to God, Más que alabanza, adoración, praises, reconocerle que Él es todo. recognize that He's everything. Sin Él no somos nada. Without Him, we are nothing. Él tiene nuestra vida en sus manos. He's got our life in His hand. Nosotros pensamos que mañana vamos a salir a trabajar, We think that we're gonna go out tomorrow and work, pero si dice el Señor hasta aquí, hasta aquí. but if the Lord says to here, Y lo más triste es de que si no estemos preparados para llegar a su presencia. and the worst thing is, the more sad is, if we're not prepared. Cuando le hemos dado más alimento a la carne, We have given more food to the flesh, cuando hemos ido al pecado, when we have gone to the sin, más que al espíritu en agradar a Dios, more than the spirit to go please God, y no estamos listos para llegar a su presencia, if we're not ready to come before His presence, ¿qué cree que le va a decir Dios? what do you think God is gonna say? ¿Lo va a recibir? Do you think He will receive you? Bueno, ahí cada quien, entre Dios y usted, That's between you and God. sabrá lo que está haciendo. Know what's gonna happen. Si quiere agradar a la carne o quiere agradar al espíritu. If you wanna please the flesh or the spirit, or the spirit. Vamos a Salmo 104. Let's go to Psalm 104. Salmo 100, versículo 4. Si entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, dale gracias, bendecir su nombre. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. Si ustedes se dan cuenta en la palabra de Dios, ¿qué le dan a Dios? If you, diga otra vez. Si ustedes se dan cuenta en la palabra de Dios, If you notice in the Word of God, ¿qué es lo que dice que se le da a Dios? what is to give to God? Dice aquí en Salmo 104, entrar por sus puertas con acción de gracia. Come into the gates with thanksgiving. O sea que si usted tiene un altar, entre con acción de gracias, If you got an altar, go into with thanksgiving, con alegría, con gozo, con with joy and praise reconocimiento, and knowledge. por sus atrios con alabanza. Come to the courts with praise. Alábele, Praise Him. bendice su nombre. Bless His name. Es como les digo, reconozcan que Él es todopoderoso, Él es el Dios que nos da todo. Recognize that He is the Almighty God. He gives us everything. El que nos da la vida, el aliento de vida. Who gives us life. El que nos da el trabajo, el que nos da el nuevo amanecer. Who gives us work, the new day, the new. Bueno, y ya por último, Well, for last, vamos a
al número 6, dice, el último paso que yo puse aquí es, The last step is, that I put in here, ríndase. submit yourself. O sea, Repent. someta la carne Submit the flesh ante el Espíritu Santo. before the Holy Spirit. Ríndase completo. Surrender yourself completely. Realmente cuando estamos en el camino, When we are in the road, in the way, el Señor ya hizo todo. the Lord already had done everything. El Señor pagó por sus pecados. The Lord paid for your sin. El Señor le da vida eterna. He gave you eternal life. Nos sacó de la inmundicia. He took us out of sin. Pero nosotros tenemos la última palabra. But we have the final word. Nosotros tenemos realmente libre albedrío. We have the free will. Si queremos seguir a Dios If we want to follow God, o queremos darle todo a la carne, or give everything to the flesh, satisfacer a la carne. to please the flesh. Realmente nosotros tenemos todo, We have everything. pero la decisión es nuestra. The decision is ours. Nosotros tenemos que decidir a quién le damos la satisfacción. We're gonna have to decide who we will satisfy. Si al Espíritu de Dios The Spirit of God o satisfacción a la carne. will satisfy the flesh. Yo creo que todos sabemos We all know qué es pecado, what is sin, qué es maldad what is iniquity, y qué es hacer el bien. what is to do good. El Señor ya nos dio la bendición The Lord already has blessed us, given us a blessing, que Él pagó por nosotros. that He paid for us. Él nos ha librado de todo, He had set us free from everything. pero de nosotros queda But we decide, basically, en qué camino seguir caminando. what way we have to follow. Si en el agrado de la carne It's satisfying the flesh o en el agrado del Espíritu. or satisfying the spirit. Si vamos a Santiago 5:16, James compare your faults one to another and pray one for another that you may be healed. ¿No es ese? Sí. The facial fervent prayer, a righteous man availeth much. Confesad nuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo no disminuye. amén. Realmente aquí la palabra de Dios dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Here said the confessor sends one to another. Realmente hay veces que queremos seguir caminando en los caminos de Dios, We want to continue in the ways of the Lord, pero muchas veces but a lot of the times caemos. we fail. Pero si confesamos nuestros pecados en primer lugar a Dios But if we confess to the Lord first, y los confesamos and we confess, y oramos unos por los otros, and we pray one for another,
para que seamos sanados. so we can be healed. La oración eficaz del justo The fervent prayer puede más. avails much. Realmente hay veces que estamos en el camino de Dios y nosotros tenemos cosas escondidas en nuestro corazón. Sometimes we are in the ways of the Lord, but we got hidden things. Necesitamos confesarlas. We have to confess them. Todo lo pasado, pasado. All the past is past. Estamos en un nuevo caminar. We are in a new walk. Estamos siguiendo los pasos del Maestro, We are following the steps of our que es Master, nuestro Señor Jesucristo. is the Lord Jesus. Es el que vino a dar el ejemplo. He come to give us an example. No le importó ser el Dios He didn't Todopoderoso. care to be God. Dejó su reino He left his kingdom para llegar aquí a la tierra. to come to this earth. Él nos vino a dar el ejemplo He came to give us an example, para no tener excusas. to not have excuse. Y no es que vino como Dios, He didn't come like God. sino se reencarnó en hombre. He took a form of a man, Y sentía lo mismo que sentimos nosotros. and he feel the same thing that we feel, Y sufría lo mismo que sufrimos nosotros. and he suffered the same things we suffer. En cambio nos enseñó el camino Either way, he taught us the way y la verdad. and the truth. Y nos enseñó cómo es de que debemos seguir los pasos. And he taught us how to follow the steps. ¿Y saben cómo nos enseñó? Do you know how he taught us? Pidiéndole al Padre Asking the Father diariamente, every day, todos los días, every day, confesando nuestros pecados, confessing our sins, teniendo un altar de agradecimiento. had an altar gratefulness. Entonces no tenemos excusas. We don't have excuse. De nosotros queda decidir en qué queremos satisfacer la carne o queremos satisfacer el espíritu. And we can decide to satisfy the flesh or the spirit. Para que de aquí a mañana, cuando lleguemos a la presencia de Dios, no digamos, pero Señor, But when we stand before the Lord, we can nadie say, me habló de eso, nobody talked to me about it. no sabía de eso. I didn't know about it. Yo creo que la mayoría del mundo sabe quién es Jesucristo, I believe the majority in the world knows who Jesus is. y que Él vino a dar el ejemplo. And he came to give us an example. ¿Para qué? Para que lleguemos a su presencia, So we can come to his presence. para que veamos que sí se puede. So we know that it can be done. Y nos dio el manual, que lo tenemos aquí. And he gave us the manual that we have here. Realmente el manual diariamente, si lo aplicamos a nuestra vida, If we use the manual and we apply it to our life, nuestro espíritu crecerá. our spirit will grow. Pero si no aplicamos este manual, But if we don't apply the manual, lo que crecerá será la carne, what's gonna grow is the flesh. porque alimentaremos el pecado, que es la carne, Because we're gonna feed the sin, which is the flesh. pero de nosotros queda. But it all depends on us. Dios nos dio libre albedrío. God gave us a free will. Dios no obliga a nadie. He don't force anybody. La decisión la tenemos nosotros. The decision, we have the decision. ¿Qué dice en Lucas 9:23? Luke 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. He said to them all, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. Estas palabras las decía Jesús These words Jesus said cuando estaba hablando con el ejemplo.
Dice la palabra, y decía a todos And he say to all, de ese tiempo y a todos de este tiempo. that to those that time and this time, Si alguno quiere venir en pos de mí, if any will come after me, o sea, si alguno quiere seguirme, if any want to follow me, niéguese a sí mismo, deny himself, tome su cruz take out his cross cada día every day y siga. and follow me. Yo creo que más claro no puede haber. Cannot be any more clear. Realmente ahí dice que sigamos sus pasos, That we follow his steps, tomando nuestra cruz, tomando nuestra guianza or direction, y dejando de alimentar la carne. and not feeding the flesh. Porque si queremos estar en la presencia de Dios, If we want to be in the presence of God, tenemos que tomarnos de Jesús, we have to get a hold of Jesus. tomar nuestra cruz valientemente y seguir el camino de To Dios. take our cross and continue. El camino de Dios no es fácil, The way of the Lord, they're not easy, pero no es imposible. but para it's not Dios. impossible. Porque si uno se toma de Dios, ya nos dio el ejemplo. If you get a hold of Jesus, he already gave us the simple. Y ahí está la guianza. That's the direction. Si vamos a Santiago 5:16, Santiago, Gálatas. aquí tiene Gálatas 2:20. No la escribieron. no escribieron, es que mi secretaria no le pago. I don't pay my Santiago. secretary. Santiago, ¿qué? 5:16. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. ¿Ya lo habíamos leído? Sí, lo puso junto. Oh, Digo que a la secretaria cuando no se les paga no hacen el trabajo. I told him we already read it, so he put it together, so he don't pay the secretaries this way. She- Dice aquí en la palabra de Dios, dice, porque en el pasado era Santiago nomás el 15 y ahorita era Santiago 16. Oh, now it's 16. No es, ok. Pero se puso junto ahí. Pero dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, es como yo les decía. One to another. Saquemos todas nuestras penas, nuestras ofensas, lo Confess. pasado es limpiar nuestro corazón, confesado, no tenerlo oculto. Watch this. Y dice, y orar unos por otros, And pray one for another, para que seáis sanados. so you can be healed. Y realmente el Señor The Lord tiene misericordia de sus hijos. has mercy for his children. Cuando ora uno por los otros, When we pray for each other, somos sanados. we are healed. La oración es eficaz The prayers for del justo. it's a fervent prayer. Y ahora por último, Very last, en Gálatas 2:20, Galatians 2:20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. In the life which I know, live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. gloria a Dios.
Este versículo yo creo que nos lo debemos de guardar en nuestro corazón. I think we need to keep this verse in our heart. Es como les decía, nosotros tenemos la última decisión, We have it's like I was saying, we have the last decision si agradar a Cristo to please God o agradar a la carne. or the flesh. En cada uno queda el concepto You have your own judgment, en qué quiere agradar. who you want to please. Porque dice aquí la palabra, The word says here, con Cristo estoy juntamente crucificado. I'm crucified with Christ. O sea, usted ya está en los caminos de Dios. You're already in the ways of the Lord. Solamente es tomarse de Dios. Now is to get a hold, No despegarse de Él. no separate from Es Him. como, digamos, tomarse fuertemente ahí pegado. It's like this, get a hold of Him ¿Por qué? Porque queremos seguir a Él. because we want to follow Him. Dice, ya no vivo yo, It says, I don't live anymore, mas vive Cristo en mí. but Christ lives within me. Entonces, si usted quiere agradar al Espíritu, If you want to please the Spirit, tiene que seguir los pasos de Dios. you're gonna follow the ways of the Lord. Que ya no viva su carne, The flesh doesn't live anymore, sino que viva Cristo but Christ en usted. live in you. Y lo que ahora vivo en la carne, Now when I live in the flesh, lo vivo en la fe I live in faith del Hijo de Dios. as the Son of God. O sea que si usted, lo que ya viva en la carne, What you already live in the flesh, que lo viva en la fe del Hijo de Dios. now that you will live in the faith of the Lord. O sea que todo lo que hagamos That everything we'll do sea para agradar a Dios. will be to please God. O sea, todo lo que haga esta carne That everything the flesh does, sea sometida para agradar a Dios, we submit it to please God, no para agradar al pecado. not to please sin. En el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. And who loved and He gave Himself for me. ¿Y quién se entregó? Señor Jesucristo se entregó por nosotros. The Lord Jesus gave Himself for us. Él pagó el precio por nuestros pecados. He pays the price for our sins Él pagó por darnos vida eterna. to give us eternal life. Fue crucificado He was crucified para que tengamos vida eterna. to have eternal life. Pero como les digo, la decisión es de cada quien But like I say, it's your decision de seguir a Cristo, to follow Jesus, fortaleciéndonos en el Espíritu Santo. strengthen us in the Holy Spirit. Hasta aquí en esta tarde vamos a terminar. We're gonna end here. Eso fue lo que el Señor me dio This is what the Lord gave de me. los 6 pasos 6 steps para poder agradar al Espíritu to be able to please the Spirit y someter la carne. and to submit the flesh.